Vamos a estar dispuestos en esta hora también, pues, a escuchar la poderosa palabra del Señor. Vamos a estar en pie unos momentos y vamos a leer la palabra de Dios ahí en San Juan, el capítulo 3. San Juan, el capítulo 3, el verso 16. Y luego, pues, meditamos en la poderosa palabra del Señor Jesús. San Juan, el capítulo 3, el verso 16. Un solo texto para la gloria del Señor, que dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús, amén. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a repetirlo todos a una sola voz. Amén, este texto, el cual llamamos el corazón de la Biblia, amén. Todos a una sola voz, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos a Dios para que Él sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para Dios es imposible, amén. Él es el único que puede obrar de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Así que oremos a Dios para que Él obre grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Te pedimos que seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y no hay nada imposible, Señor Jesús. Para ti no hay nada imposible. Te pedimos que seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de los oyentes, Señor. En la vida, Señor Jesús, de los hermanos, de las hermanas, de las visitas, Señor, que en esta hora nos visitan. Obra de una manera especial, como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Por eso te pedimos que seas obrando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Jesús. Pueden tomar asiento en esta hora. Y el tema de esta tarde es Dios, nuestro modelo en el andar. Amén, gloria al Señor Jesús. Dios, nuestro modelo en el andar. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios porque nos hemos esforzado una vez más para estar en este lugar. Felicite a su hermano que está al lado, a un amigo que está al lado, dígale: lo felicito, porque una vez más nos hemos esforzado. Amén. Queremos crecer, queremos madurar. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. ¿Cuántos quieren madurar? Miren, no hay nada más terrible que una vida cristiana sin crecimiento. El cristiano necesita crecer cada día. El cristiano necesita madurar cada día que el Señor nos da. Y si queremos crecer, si queremos ser perfeccionados, déjeme decirle algo: la decisión es de cada uno de nosotros. La decisión depende de cada uno de nosotros, y qué bueno que en esta tarde hemos tomado la mejor decisión. Estamos en el mejor lugar que tiene la ciudad del Bronx. Estamos delante de la presencia del Señor, escuchando su palabra, escuchando su poderosa palabra, gloria al Señor, la que nos enseña, la que nos instruye, gloria al Señor Jesús, la que nos limpia. El salmista, allá en el Salmo capítulo 25, el verso 4, él está diciendo las siguientes palabras. Libro de los Salmos capítulo 25, el verso 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. O sea, hermanos, si queremos aprender, si queremos ser enseñados,
si queremos que el Señor nos muestre el camino de la verdad, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son camino de muertes. Solamente Dios nos puede mostrar el camino que conduce a la vida eterna, y ese camino se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si queremos ser enseñados, si queremos crecer, gloria al Señor, si queremos madurar en nuestra vida cristiana, tenemos que esforzarnos. Dígale a su hermano que está al lado: tenemos que esforzarnos. Y si ayer nos esforzamos, hoy debemos esforzarnos más. Si hoy nos estamos esforzando, si el Señor mañana nos da la oportunidad, nos da el existir nuevamente, debemos de esforzarnos aún más. Amén. San Lucas, el capítulo 9, el verso 23. Dice la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 9, el verso 23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, en la traducción lengua actual, esta es la traducción Reina Valera 1960, pero en la traducción lengua actual, este mismo versículo de San Lucas, el capítulo 9, 23, dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. O sea, tenemos que hacer la voluntad del Señor Jesús. Si queremos crecer, si queremos madurar, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ya no hago lo que yo quiero, lo que mi mente desea, lo que mi cuerpo desea, lo que mi carne desea. Ya hago es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguno quiere ser su discípulo, si alguno quiere crecer, si alguno quiere madurar diariamente, tiene que hacerlo. Tiene que dejar de hacer lo que quiera. Tiene que hacer la voluntad del Señor y tiene que estar dispuesto cada día a morir a los deseos del mundo. Tiene que estar dispuesto a morir a lo que el mundo ofrece, para empezar a vivir una nueva vida, gloria al Señor. Y esa nueva vida solamente la da el Señor Jesucristo. Así que cada día tenemos que esforzarnos a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda esas palabras que el Señor dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermano, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que yo no quiero ser amigo del mundo. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe qué es lo único que Dios pide de cada uno de nosotros? Dios lo único que pide de nosotros es: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo dice ahí en Proverbios, el capítulo 23, el verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y déjeme decirle algo: si Él nos pide que le demos, es porque Él ya nos dio. Si Él nos pide que usted y yo le demos, es porque Él ya nos dio. Él es el modelo en el dar. Por eso el tema de esta tarde es: Dios, nuestro modelo en el dar. Si Él nos pide a cada uno de nosotros que lo demos, que le demos, y en esta tarde no se preocupe que no vamos a pedir o vamos a hablar de dar dinero.
No, en esta tarde vamos a hablar de nuestra vida espiritual, de lo que Dios quiere que usted y yo le demos a Él. San Juan el capítulo 3, el verso 16, en ese texto que leíamos al principio, dice la palabra de Dios. San Juan el capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un gran texto que muchos no lo sabemos hasta de memoria. Lo usamos muchas veces para evangelizar. Pero déjeme decirle, este texto tiene un gran contenido. Si usted y yo lo meditamos, lo primero que usted y yo podemos ver en este texto es que está hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios es uno de sus atributos. La Biblia que dice, Dios es amor. Es uno de sus atributos. Dios es amor. Por eso, lo primero que este texto dice y lo primero que vamos a mirar de este texto es, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, está hablando de la grandeza del amor de Dios. Y déjeme decirle, el amor de Dios es grande. Hay un coro por ahí que cantamos, y maravilloso. Amén. Ese amor nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Allá nos alcanzó nosotros el amor de Dios. Y fue ese amor de Dios por la humanidad lo que lo motivó a dar. Eso fue lo que lo motivó a Él a dar. Ese amor que Él sentía por la humanidad, porque ese verso empieza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, segundo, ¿qué fue lo que Él dio? ¿Qué fue lo que Dios dio para ese mundo a quien Él amaba tanto? O sea, para los habitantes del mundo, para los seres humanos que somos usted y yo. ¿Qué fue lo que Él dio? La Biblia dice ahí en el capítulo 3, el verso 16, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Eso fue lo que Él dio, a su Hijo unigénito. O sea, Dios dio lo mejor de sí. Dios dio lo mejor que Él podía dar. Ahora, cuando hablamos del Hijo de Dios, déjeme decirle que es una contradicción para muchos. Muchos piensan que Jesús es un mandadero. Ahora, ¿cuál es la definición de mandadero? ¿Cuál es la definición de esa palabra mandadero? Personas que hacen mandados. Como cuando usted ya tiene un muchacho grandecito que se puede defender solo en la calle y usted le dice, mire, vaya a la tienda y cómpreme un porrón de leche, o vaya allá al supermercado y tráigame lechuga o lentejas, bueno, lo que usted necesita en su cocina. Eso es un muchacho mandadero. Pero déjeme decirle algo, Jesucristo no es ningún mandadero. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesús. Jesucristo es Dios mismo. Ahí en 1 de Timoteo el capítulo 3, el verso 16. 1 de Timoteo el capítulo 3, el verso 16. Dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente, o sea que no tiene discusión. 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente esto no tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué?
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, esto no tiene discusión. En el Antiguo Testamento no había un hijo. En el Antiguo Testamento había una promesa, que lo dice allá en Isaías el capítulo 7, el verso 14. Había una promesa de parte de Dios para su pueblo. O sea, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir Emanuel. O sea que Dios mismo se manifestó como Él se lo había prometido a su pueblo Israel. Yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo que hablo estaré presente. O sea, Dios mismo se manifestó. Dios mismo vino a este mundo como Él lo había prometido y derramó su amor, derramó su misericordia sobre toda la raza humana. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él derramó su amor, derramó su misericordia sobre la raza humana. Por eso Juan tiene que decir de Él allá en San Juan el capítulo 1, el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso es lo que tiene que decir Juan. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? La palabra. Porque eso era lo que era en el principio. En el principio era el verbo, lo dice Juan también en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, lo dice Juan. O sea, Juan, que dio testimonio de Él, dijo esas palabras. En el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso hay en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Juan dio testimonio de Él. Mire, nosotros conocimos a Dios a través de Jesucristo. Esa es la manera que usted y yo hemos conocido a Dios. Nosotros hemos conocido a Dios, hemos conocido el amor de Dios, hemos conocido esa obra redentora de Dios en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo es que usted y yo hemos conocido la verdad. O sea, ese amor de Él lo llevó a dar a su Hijo Jesucristo para que usted y yo conociéramos la verdad del Evangelio. Y es por esa razón que usted y yo en esta tarde nos estamos gozando en la presencia del Señor Jesús. Nos estamos gozando en la presencia de Dios. Ahora, tercero, Dios dio por una razón específica. Dios dio por una razón específica para recuperar al ser humano del poder de Satanás. O sea, estábamos en la prendería de Satanás. Estábamos empeñados en la prendería de Satanás. Estábamos perdidos, esclavos del pecado, sin esperanza. Estábamos usted y yo alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de la presencia de Dios. Pero déjeme decirle algo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos usted y yo. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza.
pero Él vino y nos rescató. Él vino y nos dio vida y vida en abundancia, como lo dice Efesios el capítulo 2, el verso 1, que dice de la siguiente manera. Efesios el capítulo 2, el verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos cada uno de nosotros? Estábamos muertos en delitos y pecados. Aunque parecíamos que teníamos vida, pero estábamos muertos. Estábamos muertos para Dios. Aunque parecíamos que para el mundo estábamos bien, porque muchas veces nosotros cuidamos este cuerpo y está bien, hay que cuidarlo, hay que asearlo. Usamos nuestra buena colonia y para el mundo olíamos bien, pero para Dios olíamos terrible. Hedíamos para Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida, gloria al Señor. Él nos dio vida juntamente con Él. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Cada uno de nosotros vivíamos conforme a nuestros pensamientos, conforme a los deseos de nuestra carne, conforme a como yo pienso o a como yo creo. Pero aquí no es como yo pienso o como yo creo, aquí es conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mire, el deseo más profundo de Dios es restaurar al ser humano para sí. Antes de la creación del mundo, Dios tenía ese deseo. Dios tenía ese plan. Antes de la fundación del mundo, antes de crear al mundo, ese era el deseo de Dios. De que usted y yo nos pudiéramos gozar en esta tarde en la presencia de Dios. Mira, hermano, no hay nada más hermoso para un ser humano que poderse gozar en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso para un cristiano, para un ser humano, que sentir la misma presencia de Dios en su vida. Gloria al Señor Jesús. ¿Y sabe cómo podemos sentir esa presencia de Dios en nuestra vida? Si usted y yo nos disponemos y abrimos el corazón a Dios. Si nos alejamos del mundo. Mira, entre más lejos estemos del mundo, más cerca vamos a estar de Dios. Más cerca vamos a estar de Dios. Y mientras más cerca estemos de Dios, más lejos vamos a estar del mundo. Esa es la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros. El deseo más profundo de Dios es restaurar al ser humano para sí. Antes de la fundación del mundo, ese era su deseo. Efesios el capítulo 1, el verso 3 lo dice. Efesios el capítulo 1, el verso 3 lo dice. Y vamos a leerlo. Efesios el capítulo 1, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. En los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Será que alguno de nosotros existía antes de la fundación del mundo? Antes de que todas las cosas que nosotros hemos visto
fueran creadas, sería que usted y yo existíamos. Ninguno de usted y yo existíamos. Pero ya estábamos en los planes de Dios. Ya estábamos en la mente de Dios. Como lo dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, en los planes de Dios estaba el rescatarnos, sacarnos de la prendería de Satanás, sacarnos de esa situación en la cual usted y yo vivíamos anteriormente a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mire, hay mucha gente que no ha podido comprender esa obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero qué bueno que usted y yo la hemos comprendido. La salvación tuvo un precio. Escuche bien, la salvación tuvo un precio muy alto, y fue ese derramamiento de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando se derrama hasta la última gota de sangre, ¿qué es lo que pasa en un ser humano? Porque Jesús fue 100% hombre. Amén. ¿Qué es lo que pasa en un ser humano cuando se derrama la última gota de sangre? Se va la vida. Y Él dio su vida por amor a nosotros. O sea que esa salvación tuvo un precio muy alto. Es a través de ese sacrificio que solamente la gente puede salvarse. Es a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario que el ser humano puede salvarse. Lo dice Juan. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario de que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que ahí usted y yo podemos comprender la grandeza del amor de Dios. Ahí es donde usted y yo podemos comprender la misericordia de Dios. Ahí es donde usted y yo podemos comprender la bondad de Dios. Dios dio lo mejor de sí para que usted y yo nos gozáramos en esta tarde en la presencia del Señor Jesús. Él dio lo mejor de sí. Por eso el tema es Dios como nuestro mejor modelo en el dar. Ahí está el mejor modelo. Él se dio a sí mismo. Él no escatimó nada. Él se entregó todo por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Así que lo que usted y yo somos en esta tarde, lo somos por la misericordia de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Dios dio lo mejor de sí. O sea, Él dio primero. Él dio primero. ¿Qué fue lo que dio? Dio su amor, dio su misericordia, dio su vida, derramó hasta la última gota de sangre. O sea, es un amor sacrificial. Se entregó totalmente por amor a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos en esta tarde para darle al Señor en deuda de gratitud por lo que Él ha hecho en cada uno de nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos cada uno de nosotros para darle a Dios? ¿O qué hemos traído en esta tarde para darle al Señor en deuda de gratitud por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas? Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es grande, es maravilloso. Y déjeme decirle algo. Cada uno de nosotros diariamente seguimos recibiendo las bendiciones de Dios. Seguimos recibiendo la misericordia de Dios, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día seguimos recibiendo esa bendición, cada día seguimos recibiendo esas bendiciones. Cada día seguimos recibiendo esa bendición, 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 cada día seguimos recibiendo esa bendi
Dirá alguno, pues yo no he recibido nada. Déjeme decirle algo, el solo hecho de tener vida en esta tarde es una bendición de Dios. El solo hecho de estar respirando es una bendición de Dios. Porque Él es el dueño de la vida. Él nos la dio y Él nos la quitará cuando Él quiera. Así que no te adueñes de esa vida no le pertenece a ti. Hay gente que ya están haciendo planes para dentro de 4 años. Están haciendo planes. Hay gente que ya están haciendo planes para dentro de 2 años. Pero déjeme decirles, ¿será que Dios les permitirá llegar a ese tiempo? Si la vida le pertenece a Dios. Amén. O sea, esa es una bendición de Dios. Nos ha dado la vida, nos sostiene diariamente, nos da el alimento, nos da el vestido. O sea, lo que usted y yo tenemos, Él nos lo da. Nos ha dado un techo donde vivir, aunque no sea nuestro, aunque estemos pagando renta. Pero déjeme decirle, Él nos lo ha provisto. Nos da el dinero con que pagarlo. Todo eso es bendición de Dios. Nos ha dado una familia con la cual podemos disfrutar diariamente. Poder compartir con nuestra esposa, poder compartir con nuestros hijos, poder compartir con nuestros padres. Bueno, nos ha dado una preciosa familia. Porque si tú no tienes hijos, pues tienes padres. O también nos ha dado una familia espiritual para que podamos compartir en comunión. Qué bueno es cuando compartimos en comunión. Qué bueno es cuando venimos a este lugar, adoramos a Dios, luego escuchamos su palabra y después de terminado el servicio empezamos a compartir unos con otros. Es una hermosa comunión. Es una hermosa bendición poder compartir cada uno de nosotros. Por eso, hermano, no te vayas de carrera. Estamos en un país donde vivimos de carrera. No, quédate unos minutos más para que puedas compartir con tu hermano, para que puedas compartir con tu hermana, porque esto es una bendición de Dios. Dios nos ha dado una familia espiritual. Es una bendición de Dios para que podamos compartir los unos con los otros. No vivamos de carreras. Amén. Nos ha dado trabajo. Y déjeme decirle lo más importante. Nos ha dado la salvación. Eso es lo más importante. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos ha dado la salvación. Ahora, lo primero que usted y yo debemos de darle a Él, en deuda de gratitud por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas, lo primero que debemos darle a Él es nuestro corazón y amarle a Él por sobre todas las cosas. Amarlo a Él por sobre todas las cosas. Pero déjeme decirle algo. Para amar a alguien primero hay que conocerlo. Usted no ama a una persona si primero no la conoce. Primero, para usted amar a una persona, primero tiene que conocerla. Yo cuando vi a mi esposa por primera vez, yo no la amaba. Me decían, allá en la vereda hay una muchacha más bonita, pero como era tan tímido, yo pasaba de largo. No me atrevía ni a mirarla. Pero aprendí a conocerla y entre más días más la conocía, y déjeme decirle, ese corazón no dejaba de palpitar. Al paso de que empecé a conocerla, empecé a amarla, gloria al Señor, y hoy la amo más. O sea, para uno amar a una persona, primero hay que conocerla. O sea, para usted amar a Dios, primero tiene que conocerlo. Primero tiene que conocer quién es Él. Amén. Tiene que conocer su palabra. Usted no puede decir yo amo a Dios si primero no lo conoce. Si usted primero no entiende esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Así que en deuda de gratitud usted y yo tenemos que aprender a conocer quién es Dios y amarlo por sobre todas las cosas. Amarlo más que a padres, amarlo más que a hijos, amarlo más que a esposa, amarlo más que a esposo, porque dice la palabra del Señor que el que ama a padre o a madre o a hijo más que a mí, no es digno de mí. Eso dice la palabra del Señor. Hay quienes aman más el dinero que a Dios. Están atados amando el dinero, amando las riquezas. Pero déjeme decirle, todo eso es perecedero. Nuestro Dios permanece para siempre. Gloria al Señor Jesús. O sea, a Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas. Segundo, hacer su voluntad. Cada día que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, que nos dé la oportunidad de vivir o que nos dé la existencia, debemos de esforzarnos por obedecer la voz de Dios. Debemos de esforzarnos por hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le agrada que se le obedezca su palabra. A Dios le agrada que usted y yo hagamos su voluntad. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Mire, a Él le agrada que usted y yo hagamos su voluntad. Es mejor el obedecer que los sacrificios. Usted puede cantar como un turpial. Usted puede tener la voz más hermosa. Y nosotros aquí quedar perplejos con su voz, como canta de lindo. Pero déjeme decirle algo, si usted no obedece la voz de Dios, esa alabanza no pasa de aquí del techo. No pasa del techo. Hay que hacer la voluntad de Dios si queremos agradarlo a Él. Amén. Tercero, si queremos agradarlo a Él, gloria al Señor Jesús, ¿qué debemos de hacer? En deuda de gratitud por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tercer punto? ¿Qué debemos de dar? Darle la adoración que Él se merece. Solamente Él es digno de recibir la honra y la gloria. Mire, allá en San Mateo el capítulo 26, el verso 6, dice de la siguiente manera. San Mateo el capítulo 26, el verso 6. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. O sea, podemos ver allí una mujer que viene con un perfume de un gran precio, de gran valor. Era este perfume, no era cualquier perfume barato por ahí, era un perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da a entender a nosotros que aquella mujer sabía que Jesús no era cualquier persona por ahí. Él sabía quién era Jesús. El ungüento derramado sobre la cabeza de Cristo era una señal de respeto. O sea, nos da a entender de que esta mujer sabía quién era Él. Y algo más, donde hay amor o donde hay un verdadero amor por nuestro Señor Jesucristo, no hay reparos para darle al Señor lo que Él se merece. No hay reparos, porque Él se merece la gloria, la honra, y Él se merece aún todo lo que nosotros tenemos, aún en nuestros bolsillos, porque todo nos lo ha dado Él. Todo nos lo ha dado Él. Verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer?
pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, podemos ver a los discípulos y a los que estaban allí. O sea, ellos no habían visto lo que la mujer había visto. La mujer, aunque ella había gastado su dinero para comprar ese perfume de gran precio, ella era tanto el amor que tenía para Dios que ella no vio reparos. Ella no vio. A ellos lo que le importaba era ungir al Maestro. A ella lo que le importaba era honrar al Señor Jesucristo. Mientras ella estaba honrando al Señor Jesucristo, otros tal vez la estaban mirando con desprecio. Tal vez estaban diciendo, pero ¿qué hace esta mujer? Ese perfume se hubiera podido vender en un gran precio y dárselo a los necesitados, dárselo a los pobres. O sea, estaban viendo reparos, aunque el dinero no era de ellos. El dinero era de la mujer. Y estaban ahí viendo los reparos, pero el Señor les dije, ¿por qué habláis de ella? Habláis de ella. A los pobres siempre los vas a tener con ustedes, pero a mí me tendréis por un poco de tiempo. Y mire lo que dice el verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria, gloria al Señor, de ella. Y hoy no es la excepción. Hoy seguimos predicando lo que esta mujer hizo con nuestro Señor Jesucristo. O sea, cumpliéndose esa profecía que el Señor dijo, cumpliéndose esa palabra que en todo el tiempo se iba a predicar de lo que esta mujer había hecho. Y hoy no es la excepción. Se sigue predicando de esta mujer. O sea, este acto de fe y amor fue tan notable que sería registrado como monumento a la fe y amor de aquella mujer para todas las eras futuras y en todos los lugares donde se predicará el evangelio. Esta profecía se cumple hasta el día de hoy y se seguirá cumpliendo. Ya vamos a terminar. Ahora, punto número 4. ¿Qué le podemos dar al Señor en deuda de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros? Le podemos dar nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Mira, hermano, un día tiene 24 horas. Pongámoslo así, 12 horas para trabajar, 12 horas para descansar. Eso tiene un día, 12 horas. Ahora, ¿cuántas horas tiene una semana? Una semana tiene 168 horas, 7 días. 168 horas tiene una semana. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a Dios en esas 168 horas que el Señor, por su grande misericordia, nos ha dado hasta el día de hoy? Mira, hermanos, somos tan buenos en perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Y hoy sí que hay cosas para perder el tiempo. Hoy sí que hay instrumentos para perder el tiempo. Somos tan buenos para perder el tiempo en cosas que no valen la pena, pero a veces somos tan malos para darle el tiempo que se merece a Dios, para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, usted tiene que entender que nosotros no adoramos ángeles. Nosotros no adoramos santos, esos santos que el mundo cada día está sacando. Nosotros no adoramos santuarios, tampoco adoramos reliquias,
tampoco adoramos personajes religiosos. Nosotros adoramos es al Rey de Reyes, que hizo los cielos y la tierra, aquel que un día murió en la cruz del Calvario y nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna. Hermano, hay que sacarle tiempo para decirle a Él: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso hay un coro que dice por ahí: y todo lo que respire, alabe a Jehová. Él es digno de recibir la honra y la gloria. Él es digno de recibir la exaltación. Ahora, para terminar, Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. En este texto tenemos uno de los requisitos para el pueblo de Israel, para que ellos en ese tiempo pues recibieran la bendición de Dios. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras. Gloria al Señor Jesús. Dice el Señor, o sea, Él oirá la oración, Él perdonará y Él sanará nuestras enfermedades o sanará nuestras tierras. Ese era uno de los requisitos para el pueblo de Israel, para que ellos pudieran recibir la bendición de Dios. Amén. Ahora, para el pueblo escogido por Dios hay un doble requisito y un triple resultado, sobre el cual mi nombre es invocado, porque nosotros tenemos el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre es Jesús, el nombre sobre todo nombre. Nosotros, conociendo ese nombre, tenemos ese doble resultado. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, si mi pueblo se humillare, sea dándole la espalda al pecado, odiando el pecado, separándose del mundo, de los deseos, de las malas amistades que hacen daño para nuestra vida espiritual, porque hay amistades que dañan o perjudican nuestra vida espiritual. O sea, cuando hay amistades que perjudican nuestra vida espiritual, esas amistades hay que alejarnos de ellas. Hay que hacernos a un lado de ellas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos dispuestos es para agradar a Dios. O sea, si se humillara mi pueblo dándole la espalda al pecado y buscaren mi rostro en oración, el Señor escuchará, el Señor perdonará y el Señor sanará nuestra tierra. Pedid y se os dará. Recuerde lo que dice la palabra del Señor: todo lo que pidiéremos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, que dice la palabra de Dios, se nos será ¿qué? Se nos será dado. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Hermano, por eso, conociendo quién es Dios, conociendo quién es ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo que usted y yo debemos de hacer en esta tarde es acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios como Él lo manda en su palabra allá en Filipenses, el capítulo 2, el verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Así lo dice la palabra del Señor Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Mire, si usted y yo adoramos a Jesucristo, usted y yo estamos agradando a Dios. Usted y yo estamos agradando al Padre, gloria al Señor. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Podemos terminar diciendo estas palabras: Dios llena todo el universo. Nada de lo que el ser humano construya puede contener su grandeza. Lo más que usted y yo podemos hacer es reflejar su gloria. Vamos a estar en pie en esta hora, hermanos, y vamos a decirle a Él que Él es grande. Vamos a decirle a Él que Él es maravilloso. Vamos a decirle a Él que Él es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Que lo que usted y yo somos, lo somos por la misericordia de Dios. Que de hoy en adelante queremos ser diferentes. Que de hoy en adelante queremos esforzarnos a hacer su voluntad. Que de hoy en adelante queremos agradarlo a Él, adorarlo por lo que Él es. Y déjeme decirle algo, dar un buen testimonio. Déjeme decirle, y el mejor testimonio, la mejor adoración que usted y yo podemos dar es la vida que usted y yo llevamos diariamente. Es esa vida que usted y yo llevamos diariamente. ¿Será que alguien necesita de Dios en esta tarde, en este lugar? Mire, si alguien necesita de Dios, el Señor está en este lugar. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el único que puede obrar en tu vida de una manera especial. Para Dios no hay nada imposible. No lo podemos ver en esta tarde, pero déjeme decirle algo: si tú abres el corazón a Dios, Dios puede obrar de una manera especial en tu vida. Oremos a Dios en esta tarde. Levante sus manos, levante su voz y a una sola voz digámosle al Señor: gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo, Señor. Gracias por lo que has hecho con cada uno de nosotros. Gracias por ese amor que has derramado en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Gracias por esa obra que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos tenido en cuenta antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en tus planes, ya estábamos en la mente de Dios, Señor, para que en esta tarde pudiéramos gozarnos en la presencia de Dios, para que en esta tarde una vez más pudiéramos recibir tu bendición, pudiéramos recibir tu beneficio, Señor. Por eso te pedimos una vez más que seas ayudándonos, que seas obrando de una manera especial. Abrimos nuestro corazón, Señor. En esta tarde, Señor, levantamos nuestras manos en una sola voz y te pedimos que seas obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Señor, ya no queremos ser igual. Señor, de hoy en adelante queremos ser diferente. En deuda de gratitud, Señor, queremos darte el honor, queremos darte el reconocimiento, queremos vivir en santidad. De hoy en adelante queremos hacer tu voluntad en deuda de gratitud por lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Señor, lo que somos te lo debemos a ti, Señor. Tú no escatimaste nada, te diste a sí mismo, Señor. Diste lo mejor de ti. Ahora cada uno de nosotros queremos dar lo mejor de nuestras vidas. Queremos dar lo mejor de cada uno de nosotros, Señor, para que tú seas honrado, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Oh, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, santo, santo.